Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer. Muy buenas noches, son las 7 en punto y estamos a punto de comenzar un estudio más de Efesios, el libro de Efesios. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 2, y vamos a comenzar desde el versículo 11, aunque vamos a hacer un pequeño contexto de esto que vamos a leer, porque es muy importante no sacar de contexto las palabras, porque es por eso que vienen tantas confusiones. Hoy en día la gente se encuentra muy confusa por lo que las religiones enseñan, no por lo que la Biblia enseña, sino por lo que las religiones enseñan. Y quiero decirles pues que ese es el gran problema. El problema es que un texto sacado de contexto es un buen pretexto para inventar una serie de situaciones y de doctrinas que únicamente llevan por cometido simple y sencillamente llevarse cautivas a todas esas mentes inconstantes que no estudian la palabra. Porque si tú eres engañado es porque si tienes la Biblia para poder comprobar lo que te enseñan, entonces debieras de pedirle a cualquier gente: ¿eso que me enseñas, dónde está y cómo es que me lo estás enseñando así? Y esto es bien importante, porque si no se hace así, entonces digamos que cualquiera se inventa su propia secta y su propia religión. ¿De dónde creen que salen tantos decenas de miles de sectas cristianas? Déjenme decirles que prácticamente todo es un engaño y una mentira, porque eso es palabra de hombre, eso es doctrinas de hombres. Así que cuando es la Biblia, solamente la Biblia, entonces podemos estar hablando en un lugar común para todo el que cree, y ese es Jesucristo, ese es la Biblia. Eso es solamente su palabra. Así que lo que querramos o lo que debemos de entender y comprender
tiene que salir y ser emanado no de los argumentos de nadie, sino de lo que la Biblia misma enseña. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo digo porque esto que vamos a leer ahorita tiene mucho que ver precisamente con lo que la gente dice. Y puede ser que crean en el Dios verdadero, sí, y puede ser que sea una religión basada en la Biblia, sí, pero el problema es si esa doctrina viene de parte de Dios o viene de parte de los hombres. Es muy, muy importante entenderlo. Así que hagamos una oración para que el Señor nos hable y que nos hable a través de su palabra, sin más argumento que la misma palabra nos da para poder creer en ella y entender las cosas. Así que vamos a hacer una oración. Bendito Dios, yo te suplico, Padre, que nos des la oportunidad, Señor, de aprender de ti. De aprender de ti, Señor, que tú eres manso y humilde de corazón y que nos das la oportunidad, bendito Dios, de saber que tú nos quieres hablar al corazón, que tú has dejado esto por escrito para que también nosotros pudiéramos comprobar lo que tú nos quieres enseñar. Así que no tenemos más norma de fe y conducta, sino tu sola palabra. Todo inspirado y puesto en nuestro mismo espíritu a través de tu mismo Espíritu Santo. Así que, Señor, esperamos que, Señor, que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok. Dice el versículo 10 de Efesios 2, y esto fue lo que terminamos la semana pasada, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La semana pasada dejamos muy en claro que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero las criaturas de Dios necesitan nacer de nuevo si quieren ver el reino de los cielos. Si quieren entrar en el reino de los cielos también tienen que nacer de nuevo. Sin embargo, ¿qué significa eso de nacer de nuevo? Sino nacer en Cristo. Y esto es lo que debemos de entender, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y tenía un propósito. Esto era para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay varias cosas que son bien importantes entenderlo. Dios tenía un propósito para llamarnos en Cristo. Y lo que Él quería era manifestarse al mundo, y así como se manifestó Él haciéndose hombre y tomando carne y habitando entre nosotros, también tuvo que morir en una cruz por nosotros, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y dice que levantándonos también a nosotros. Así que dense cuenta que esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que habíamos leído la semana pasada lo implica aquí. Fíjense nada más lo que dice el versículo 5, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio el nuevo nacimiento, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto fue algo gratuito, algo que ni siquiera lo estábamos buscando, era algo que el Señor hizo por gracia en nosotros, por esa gran misericordia, como dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el versículo 6,
y juntamente con Él nos resucitó. O sea que cuando Él resucitó, también nosotros juntamente con Él resucitamos. Y es juntamente con Él. Ahora, estoy seguro que tú dices, híjole, ¿yo cuándo fui resucitado? Bueno, créeme que si tú eres un cristiano hoy en día, ciertamente que fuiste resucitado. ¿En qué momento? El día que Él te dio vida. ¿Y cuándo fue que nos dio vida? Mira, la Biblia dice que nos dio vida desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros no lo sabíamos. Y en otro tiempo anduvimos haciendo cosas terribles, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Así de simple. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, y no solamente eso, sino que nos hizo sentar en el cielo mismo juntamente con Él. En esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto era para mostrar en los siglos venideros esas riquezas de su gracia. Y dice más, que por gracia, y esto es bien importante entenderlo, que por gracia somos salvos, por esa bondad que tuvo para con nosotros, por medio de la fe. Y esto no es la tuya. También quedó muy claro la semana pasada que es la fe de Jesucristo. Él sabía que muriendo en la cruz te iba a rescatar a ti y a mí, dando el pago que se requería por nuestra redención, que eso es lo que significa redención, que Él da el pago requerido por nuestra vida. Y sin sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Así es que date cuenta que nuestra redención la pagó el Señor Jesucristo. Por eso es la fe de Él. Ahora, por supuesto, que por la fe de Él, nosotros ahora creemos también en Él. Pero esto es importante entenderlo, porque si no, si tú crees que Dios te va a pagar por tu fe, entonces ya sería un salario y no sería gracia. Y sería una manera de menospreciar el precio que Él tuvo que dar, que fue su sangre. Así que no menospreciemos la sangre de Cristo, porque no es por obras de ningún tipo para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Y esto es bien importante entenderlo en lo que vamos a leer ahora. No por obras de ningún tipo, querido, de ningún tipo. Lo que nos hace entender esto en su palabra es lo que va a decir a continuación. Que la razón por la que somos hechura suya y por la razón que somos creados en Cristo Jesús fue para buenas obras. El Señor sí quiere obras, pero Él no quiere tus obras ni mis obras. Él quiere sus obras. Él las preparó de antemano, las cuales Él preparó de antemano. O sea, nadie está haciendo nada. ¿Haces algo bueno? Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Ahora lo comprendes? Ahora lo comprendes. Cualquier cosa buena que tú hagas, no te jactes para que, mira, nadie se gloríe sino en Cristo. Estoy en Cristo y llevo las buenas obras que Él hizo. Son las que Él hizo. Date cuenta que hay una doctrina que se llama la doctrina de la imputación, y quiere decir que nosotros le pusimos sobre sus espaldas a Jesucristo nuestros pecados. Y ni siquiera lo hicimos nosotros, en realidad Él los tomó. Él tomó tu pecado y el mío y lo pagó. Ese es el punto. Así que nosotros, por decir así, imputamos nuestro pecado en Cristo, pero Jesucristo imputó en nosotros su mismísima persona, la gloria de Dios, la salvación, la perfección. Los méritos de Cristo ahora
se puede decir que son de todo aquel que es hechura suya y creado en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ahora Jesucristo vive en ti. De una manera más entendible, es que Jesucristo ahora vive y reina. Es Señor de nosotros. Señor significa el amo, el que controla, el que decide las cosas. Y eso no nos costó nada, pero fue muy caro, porque fue pagado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Así que con esas ideas es muy fácil entonces entender lo que sigue, y muy fácil entender por qué también los judíos no lo podían entender. Deben de darse cuenta que los judíos venían de una tradición, y de una tradición como hoy en día mucha gente tiene religión por tradición. Y déjame decirte que yo no tengo nada en contra de las tradiciones, excepto cuando las tradiciones desvían la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que debemos de entender. Así que fíjense muy bien lo que dice el versículo 11. A partir de aquí vamos a estudiar. Dice, por tanto, teniendo todo esto en mente, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, está hablándole a los efesios, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Déjenme parafrasearles esto para que lo podamos entender muy claramente. Por tanto, acuérdense ahora mis nuevos cristianos, mis cristianos nacidos de nuevo, mis cristianos hechos en Cristo Jesús, esos cristianos, los que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquellos que han recibido la vida eterna. Fíjense, los gentiles así éramos llamados todos los que no éramos judíos, porque nacimos no en una familia nativa israelita. Ese es el punto. No éramos judíos, entonces simple y sencillamente, en cuanto a la carne, todos ellos, los efesios y los mexicanos y muchísimos, bueno, hay mexicanos judíos, por supuesto, pero de todas maneras, todo aquel que no viene de esa rama, simple y sencillamente, fuimos injertados en la familia de Dios, fuimos adoptados. Esas son doctrinas que debemos de aprender los cristianos, que como hijos de Dios somos hijos adoptivos. Los hijos naturales de Dios eran los israelitas. Sin embargo, el Señor lo diría claro, pues no es israelita el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Así que nosotros ahora somos considerados israelitas también, ¿cómo ves? Eso es lo que el Señor dice y lo que vamos a entender en este pasaje. Así que acuérdense, dice, de que en otro tiempo nosotros que simplemente no éramos llamados de la familia de Dios, es lo que quiere decir. ¿Por qué le dice incircuncisión? Porque ellos tenían este pacto. Mira, este pacto, para que lo podamos entender poco a poco, ¿qué onda con la cuestión de la circuncisión? Porque se van a dar cuenta que los judíos en aquel entonces querían obligar a todos los cristianos a que se circuncidaran, porque dicen, no, pues si no, no pueden ser parte de la familia de Dios, porque la familia de Dios tiene este pacto con Dios y el Señor lo determinó en el Antiguo Testamento y etcétera, etcétera. Prácticamente es el mismo asunto del diezmo y de otra serie de ordenanzas que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que fue prácticamente, escúchenme muy bien, la ley ceremonial quedó abolida en la cruz de Cristo, como van a poder comprobar en esta tarde. Pero, obviamente, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, pues,
que nadie, ni tú, ni yo, ni ningún cristiano, de todas maneras, puede cumplir por sí mismo, tiene que entender que es Jesucristo mismo el que las cumple en nosotros. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ves, yo sí me porto bien, yo sí soy bien obediente, yo sí amo a Dios, no lo amarías, ni lo conocerías, ni harías nada realmente digno delante de Dios si Él no estuviera contigo y en ti. Terrible, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia enseña y escúchalo muy bien para que lo puedas aprender. Mira lo que dice aquí. Esta incircuncisión, o sea, eran los que no eran judíos, por los judíos, o sea, los llamada circuncisión. Ellos así se llamaban, los de la circuncisión, para decir de este modo que eran fariseos judíos. Eso es lo que eran ellos. Así que hecha con mano en la carne. ¿En qué estaban confiando? En las obras de la carne. Fíjate nada más qué terrible que hay obras de la carne que son religiosas. En este sentido es religioso el asunto. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ellos confiaban en eso, pero evidentemente va la misma Biblia a echar por tierra una doctrina tan perniciosa como esa. En aquel entonces era mucha la presión de los judíos sobre los cristianos y en especial sobre Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue a predicar a los gentiles, Pedro se quedó a predicarle a los judíos y Pedro mismo estaba cayendo en la cuenta, más bien en el engaño de estas personas, y simple y sencillamente por eso Pablo dice, lo tuve que resistir cara a cara por su hipocresía, porque era de condenar esa hipocresía de Pedro, porque andaba cayendo. Afortunadamente Pedro lo reconoce. Así es que en aquel tiempo, dice el versículo 12, estábamos sin Cristo, en eso estamos todos de acuerdo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense nada más, todo esto que dice aquí, el versículo 13 nos va a decir que todo eso que no teníamos, ahora lo tenemos en Cristo. Por eso el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, o sea, alejados, hemos sido hechos cercanos. ¿Pero por qué fui hecho cercano? ¿Porque me circuncidé? Por supuesto que no, sino que la sangre de Cristo nos hizo cercanos. ¿Te das cuenta? Mira lo que pasa. Ahí te va. En aquel tiempo, dice, o sea, antes de ser un cristiano, antes de que el Señor te diera vida, antes de que pudieras entender que eres un cristiano y que Dios te ha dado bien porque estabas muerto en tus delitos y pecados, dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, hoy estás con Cristo. Estabas alejado de la ciudadanía de Israel, pero ahora Él te considera de su familia, por lo tanto, ciudadano de Israel, o sea, ciudadano precisamente de su nación. Y eres también ajeno a los pactos de la promesa, pero ahora estás sobre un mejor pacto y de una mejor promesa. ¿Te das cuenta? Sin esperanza, pero ahora tienes esperanza. Y sin Dios, pero ahora tienes Dios y aún estás en el mundo. ¿Te das cuenta? Así que mira cómo lo explica el apóstol Pablo, que lo hace evidentemente mucho mejor que yo. Mira lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos
¿cómo fui hecho cercano? No había otra manera, no había otra manera. No podíamos haber sido hecho cercano a Dios, de ninguna manera, ni a su pueblo, ni nada de nada, simple y sencillamente porque el pecado hacía una separación. Pero el Señor Jesucristo pagó nuestros pecados. Así anuló el acta de decretos que había entre nosotros. Así que date cuenta, porque Él es nuestra paz. O sea, Él nos hace vivir en paz, porque sabemos que Él precisamente nos dio la salvación por su sangre, por su muerte en la cruz, porque Él lo hizo. Y dice que de ambos pueblos, o sea, del judío y de los que no eran judíos, hizo uno solo, que es la iglesia, para que lo podamos entender. Recuerda que la iglesia es todos aquellos que son y confían en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que no están confiando en sus diezmos, que no están confiando en la circuncisión, que no están confiando en lo que hacen, sino que están confiando en Jesucristo. La única manera que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Así que por Él porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, entiende también que aún los mismos judíos están separados de Dios si no confían en Jesucristo. Porque lo que salva es el Salvador, el Señor Jesucristo, no es el tener una religión. Los judíos, la religión de los judíos estaba basada en el Dios de la Biblia, en Jehová de los ejércitos, en ese Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo se los dijo con todas las letras: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a prepararles lugar. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba diciéndoles el Señor Jesucristo. Creen en Dios, pues crean también en mí, porque si no, no van a ir conmigo allá al cielo. Así de simple. Así que Él está aboliendo en su carne, fíjense, el Señor Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abolir la ley, es lo que quiere decir. Yo vine a cumplirla. Ahora, entendamos este versículo porque espero que te quede claro. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cómo? ¿Cuáles enemistades? Pues las enemistades que había precisamente entre Dios y los seres humanos. Y los hombres nos sentíamos a veces hasta enojados con Dios y evidentemente de Dios nada más te acordabas cuando lo necesitabas, pero cuando no lo necesitabas, pues ni te acordabas de Él, pero cuando algo malo ocurría en tu vida, pues siempre le estás reclamando, ¿y por qué a mí me pasa esto? Siempre. De hecho, el Señor considera enemigos a todos aquellos que no creen en Jesucristo. Pero no solamente abolió esas enemistades, sino la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando precisamente de esas ordenanzas, de esa ley ceremonial. ¿Qué es lo que había que hacer? Porque el Antiguo Testamento enseña en la ley que si tú quieres el perdón de tus pecados, necesitabas llevar un cordero sin mancha y ofrecerlo en sacrificio. Ahora lo entiendes, es muy clarito eso. Ya no es necesario porque el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ahora lo comprendes? Él fue sacrificado ya.
Por eso cuando lo vio Juan el Bautista venir, dijo, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, debes de comprenderlo. Él es el Cordero. ¿Tú crees que necesitas ahora todavía traerte algún corderito a matarlo ahí para arreglar las cosas con Dios? Inútil. Además, aquellos ritos eran necesarios hacerlos vez tras vez tras vez. El libro de Hebreos habla muchísimo acerca de esto, de que se tenía que repetir y repetir y repetir cada vez que pecabas. Yo creo que no acababan de salir de hacer un sacrificio de estos cuando ya se encontraron con alguien que te caía gordo y pues había que conseguir otro becerrito, ¿no? Porque ya traes otra vez pecados colgados. Y si te das cuenta, era circunstancial el asunto. El asunto era circunstancial. Era mientras tenías habías hecho ese sacrificio para resolver tu problema de pecado. Es por eso que estos mandamientos expresados en ordenanzas quedaban abolidas, pero en su carne. ¿Qué quiere decir eso? En la carne de Jesucristo, el cual cargó nuestros pecados. Mira, costó los latigazos en la espalda que seguramente se la arrancaron en pedazos. En esa corona de espinas que seguramente le hizo sangrar tanto. Si alguna vez te has picado con una espina o con una aguja en el cráneo, te vas a dar cuenta lo profusamente y vascularizado que está eso, que sangras, pero muchísimo. Ahora, si se es una corona de espinas, me imagino que el rostro del Señor Jesucristo era absolutamente irreconocible. No creo que se le pudiera ver la cara de tanta sangre. Pero Él derramó su sangre precisamente para pagar por tus pecados y por el mío. ¿Sabes a lo que llegas, a la conclusión que llegas? Que los religiosos de este mundo, que les encanta endilgarle a los cristianos una serie de ordenanzas, simple y sencillamente están tratando de minimizar la cruz y la sangre del Señor Jesucristo. Ese es el problema. Si tú todavía crees que para que Dios te dé, fíjate, tú tienes que dar tu diezmo, estás totalmente equivocado. Pero por el otro lado, ojalá que lo puedas entender, Dios no te pide el diezmo, Dios te pide tu vida entera. Tu vida entera. Ahora, si tú defines, si tú quieres dar el diezmo de tu propia voluntad, pues hazlo, porque dice la Biblia, cada quien dé según propuso en su corazón, y no me parece mala idea. No me parece mala idea que te trates de organizar y de ordenar para que también estas cosas, pero vas a tener que pedirle mucho a Dios que no le vayas a fallar, porque todos aquellos que dicen que dan el diezmo, yo no lo creo que lo hagan cada semana y que lo hagan. En realidad, a veces lo hacen, a veces no lo hacen, pero si prometen eso, deberían de cumplirlo. Por eso, es mejor entender el asunto que tienes que ser un buen mayordomo del Señor. Y que cuando hay que dar, tienes que dar, y eso ojalá que salga de tu corazón y salga de algo que tú propones en tu corazón. Porque entonces estas cosas ya son no por una ordenanza ni por un mandamiento, sino porque dejas que el Espíritu mismo de Dios controle tu vida y que ese mismo amor por los demás, porque tú crees que Dios necesita dinero. ¿Sinceramente crees que Dios necesita dinero? ¿O crees que necesita tu dinero? Tienes que entender que Dios no necesita tu dinero. Dios te necesita a ti, te quiere a ti. Él quiere usarte a ti, te lo repito. Acá mira cómo lo dice el versículo 10 otra vez. Eres hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y para qué crees que son estas buenas obras? Fíjate que no son, dime, ¿para qué? Si no van a ser
en relación a tus hermanos y a los demás seres humanos que necesitan de la salvación. Esas buenas obras son bien importantes y Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que volvemos al versículo 14. En el 15. Así que esas cuestiones quedan abolidas. Ya no hay nada de la circuncisión, ya no hay nada de que tienes que llevar un corderito, ya no hay nada de lo que tenían que hacer para resolver su problema de pecado. Esa clase de ofrendas ya no eran necesarias. No son necesarias hoy tampoco, por supuesto. ¿Y por qué lo hizo así? Para crear en sí mismo, de los dos, de los que eran judíos y de los que no lo eran, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Uno solo y nuevo hombre. Si te das cuenta, no dice un solo y nuevos hombres. Uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Te dices, ¿cuál es ese nuevo hombre? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es cualquiera que cree en Jesucristo? Sí y no. Sí y no. Híjole, en la Biblia hay muchas cosas que son sí, pero no. ¿Cómo? Tú no eres el nuevo hombre, pero tú, en el cuerpo de Jesucristo, el cual es su iglesia, ese nuevo cuerpo, ese nuevo hombre es Jesucristo mismo. O sea, por todos lados vas a aprender en la Biblia que su cuerpo es la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante también. Esto en esta misma carta. No te va a quedar la menor duda, pero ojalá que vayas leyendo Efesios, todo Efesios, para que cada vez que lo comentamos puedas enriquecer más lo que vas aprendiendo de esta carta. Así es que eso es una obligación de ustedes, queridos. Tienen que leer y leer y leer lo que el Señor les está dando a entender en esta carta. Así que el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A cuáles ambos? Otra vez, a los judíos y a los que no son judíos, pero que ahora son cristianos, matando en ellas las enemistades. En pocas palabras, yo me he dado cuenta que mucha gente odia a los judíos. Y yo no entiendo por qué los odia, porque muchas veces ni los conocen. Pero como mucha gente habla mal de los judíos, ¿y saben por qué? Porque Satanás habla mal de los judíos. Así de simple. Y desgraciadamente, fíjense nada más, no entienden que el diablo lo que quiere es quitarte tus bendiciones. Porque lo expresó así y se lo expresó a Abraham. Le dijo, mira Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en ti, en Abraham. Ahora dice, a los que te bendijeren, bendeciré. Pero escúchame bien, y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo recuerdo un video que pasaron de este presidente nefasto de Venezuela, que fue Chávez, y que desgraciadamente ahora aquí hay muchos mexicanos que están, bueno, no lo entiendo, no lo puedo entender, pero fíjense nada más, odiaba tanto, según él, el imperialismo yanqui, el imperialismo y a los Estados Unidos en especial y todo el asunto, que fíjense nada más, como los Estados Unidos han apoyado a Israel, este señor decía, los tengo aborrecidos por completo. Pero este hombre
lo dijo así, dice, hablando de los judíos: los aborrezco desde lo más profundo de mis entrañas, desde lo más profundo de mis entrañas. Unos cuantos meses después, se supo que el presidente Chávez tenía cáncer en las entrañas, precisamente. Y de eso murió. Y de eso murió. A la gente se le hace fácil, pero no te conviene esa enemistad con Israel. Más bien te conviene entender que es la niña de los ojos de Dios. Y aunque ahorita no manifiesten ser cristianos, si lees las Escrituras, si lees el Apocalipsis, el Señor va a ir por ellos. Así de simple, así va a ir por ellos y va a levantar al pueblo judío también. Y ellos van a morir casi todos como mártires. Y van a tener esa fuerza, para hacerlo, porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios pone su espíritu en ti, entonces es por eso que hay un cambio tan benéfico en tu vida. Así que ojalá que lo veas, que lo puedas asimilar en tu vida. Eso es bien importante. Así que mediante la cruz, matando en ellas las enemistades. Así es que, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca también. Esto es algo increíble. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Pues los mismos judíos. Nada más que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, se volvieron a los gentiles. No porque ellos fueran su idea, era la idea de Dios, precisamente, como te puedes dar cuenta. Esas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estábamos cerca. Quiere decir que en Cristo somos un nuevo cuerpo. No importa si eres judío o si eres lo que seas. Versículo 18, porque por medio de él, los unos, los judíos, y los otros que no son judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, ya somos conciudadanos de la iglesia, de los santos. No por buenos, no porque, no por eso, sino porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y miembros de la familia de Dios. Por eso, fíjense algo que no sabían los judíos y jamás lo vas a ver en el Antiguo Testamento, que entendieran que Dios es el Padre. Y cuando Jesucristo decía a los discípulos, Él empezó a hablar de mi Padre y de mi Padre y de mi Padre, y a los cristianos les enseñó, a los discípulos, ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que esa nueva relación de familia, de Dios, es la idea del Señor Jesucristo y es la forma en la que nos hace partícipes con Él. El propósito de Él era eso, hacernos cercanos, hacernos no advenedizos, sino conciudadanos, teniendo la misma patria. Así que, edificados, ¿cómo? Y aquí esto es lo que es importante, sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué creen que hoy en día hay tanto mercachifle del evangelio que se autonombran apóstoles? ¿Por qué creen? Pues porque quieren meter doctrina nueva, quieren meter doctrina donde ellos
son los que están dictando lo que la gente tiene o no tiene que creer. Es terrible lo que están haciendo. Pero apóstoles no más que 12. Y luego quedaron 11. Y aunque los apóstoles echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, pues no. El Señor escogió más bien a Saulo de Tarso. Así de simple. Así que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que nadie diga que la piedra sobre la que está fundada la iglesia es nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno. La única, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. La piedra fundamental, por eso se llama la primera piedra, sobre la piedra que se fundamenta. Por eso cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, le dijo, tú eres Pedro, que literalmente es una pequeña piedrita. Y dice, y sobre esta roca, hablando el Señor Jesucristo de sí mismo, sobre esta roca edificarás mi iglesia. No te extrañe que es Pedro mismo el que lo explica, para que no quede dudas. Porque luego dice, no, pues eso, Pedro es el primer papa. Híjole, con todo respeto, qué ignorancia. Escuchen a Pedro lo que él dice. Pedro en ningún momento trata de tomar el lugar de Cristo, en ningún momento. Esto ténganlo muy en cuenta, porque los religiosos de este mundo son los que arman siempre toda la mala información. Así que el fundamento edificado, si vas a ser levantado como familia de Dios, no hay más que un solo fundamento, y eso es lo que los apóstoles y profetas por la palabra de Dios anuncian, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cuál edificio? Pues el de la iglesia misma, de esos dos pueblos que se hicieron uno, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien ustedes también son juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es su templo. Él habita en ese templo. No hecho por manos humanas, pero está constituido de humanos, donde somos piedras vivas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3. Vamos a 1 Corintios 3. Dice, porque nosotros somos, versículo 9, colaboradores de Dios, está hablando Pablo, y ustedes, hablándoles a los corintios, son labranza de Dios, o sea, tierra donde están labrando, edificio de Dios. ¿Por qué dice esto? Que nosotros somos, o sea, los corintios, los mexicanos y todos los que creen, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que hace un arquitecto es decir, aquí va a ir la piedra fundamental
y otro edifica encima. En pocas palabras, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya había quedado muy claro cómo fue que el Señor Jesucristo gana ese lugar, lo gana en la cruz, precisamente para poderlo rescatar. Por eso Él es la piedra fundamental. Sin el sacrificio de Cristo no existe nada. Sin el sacrificio de Jesucristo no funciona nada. Y sin la resurrección de Jesucristo no habría manera de mostrar que Dios es el dueño del oro, de la plata, de la muerte, de la vida y de todo cuanto existe. Así que es bien importante entender que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercándonos a Él, ¿a quién? A Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es la piedra fundamental? Dice Pedro que no es Él. Dice: ustedes también, igual que Él, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables? Sino que tú te entregas tu vida y Señor, aquí está mi vida. Por eso es a través de la alabanza y de decirle: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres mi amo, tú dime y tú úsame. Eso es lo que es. Palabras que hablan acerca de la grandeza de Dios. Eso es ese sacrificio espiritual aceptable. Y todo es por medio de Jesucristo. Es Jesucristo en ti. Así que dice: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién lo dice? Pedro, lo dice el apóstol Pedro. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque Jesucristo es una roca, una de dos, para que puedas edificar tu vida o para que te tropieces con Él siendo desobediente, a lo cual mucho me temo que también estabas destinado. Así que no menosprecies la sangre de Jesucristo. No menosprecies la sangre de Jesucristo, ni tampoco menosprecies. ¿Qué pasó, mi amor? Perdónenme. No menosprecies la sangre de Jesucristo. Ni tampoco menosprecies la roca del fundamento, el fundamento de los apóstoles y el fundamento de su palabra. Así que esto es lo que la Biblia nos enseña. Muy bien, volvamos a Efesios. Y, a ver, no. Así es que, muy bien. Así que, finalmente, un detalle más aquí. Dice que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si ustedes estuvieron en la serie del tabernáculo, nos dimos cuenta cómo ese tabernáculo que el Señor levantó en el desierto es Jesucristo por todos lados.
Y se van a dar cuenta de algo, que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Algo que es, con esto voy a terminar, deben de entender que la Biblia no habla de ti ni de mí, no es el propósito. La Biblia no está escrita para hacerte feliz a ti ni hacerme feliz a mí. Escuche bien. La Biblia está escrita para que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios. Eso es bien importante. El propósito de Dios se va a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo más importante es que Dios nos está haciendo partícipes de su mismo cuerpo, de Él mismo. Así que sí, en ese sentido sí está hablando de ti y está hablando de mí. Y no hay otra alternativa más que estar en Cristo. Reconoce a Cristo como tu único y tu suficiente Salvador. Si estás escuchando esto y te hace sentido, ciertamente que eres hijo de Dios y eres conciudadano también. Así que vamos a hacer una oración. Recuerden que nos quedamos ahora en el capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3 de Efesios. Bendito Padre, Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Te suplico, bendito Dios, que nos des la oportunidad, Señor, de salir adelante y de que podamos seguir comprendiendo, Señor, tu palabra. Bendícenos, Padre, y bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a salir adelante con todas estas cosas para que en todas estas cosas podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias, Señor, por habernos puesto en la iglesia y por hacernos parte de tu familia, porque estábamos muertos ciertamente en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por habernos dado vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora en el mismo canal. Mañana ya saben, las mujeres tienen las parábolas. El jueves un cafecito en el camino a las 7 también. Tenemos una sorpresa este jueves. Y también el viernes tenemos nuestra reunión de oración. Eso no lo podemos parar porque hemos notado tremendas bendiciones de parte de Dios a través de la oración. Así que oremos y busquemos a Dios. Y nos vemos también el domingo a las 9. Que Dios los bendiga.